Mi ponencia se titula La tercera condesa de Eril, Servicio Imperial y Linaje, y dado que no nos ha quedado ningún cuadro de esta condesa, he decidido ilustrar la portada con la emperatriz Margarita, que además de ser el objeto de mi investigación, fue también la persona a cuyo servicio imperial estuvo la condesa de Eril durante probablemente la época más importante de toda su carrera palatina. En la investigación que yo estoy realizando, además de estudiar a Margarita, estudio también a sus damas, sobre todo las que la sirvieron en Viena. Un mes antes de que la comitiva de la emperatriz Margarita llegara a Viena, en noviembre de 1666, el duque de Montalto, el que fuera mayordomo mayor de Mariana de Austria y posteriormente consejero de Estado, le escribía a su cuñado, a Castel Rodrigo, y en esa carta que se conserva en la Biblioteca Nacional, le decía textualmente lo que podemos ver en pantalla: escriba vuestra excelencia a la de Eril, que es la mejor pieza del ajedrez. Y precisamente sobre esa mejor pieza del ajedrez es sobre lo que va a versar mi ponencia. Esta frase con la que he querido empezar mi intervención da una idea de lo que se pensaba de esta mujer, que aunque no tenía un físico imponente a tenor de lo que decían sus contemporáneos, que la definen como una mujer delgada, menuda, morena, sin embargo, el carácter le sobraba, era muy enérgica, muy valiente, yo diría incluso que temeraria, y sobre todo una dama muy influyente tanto en Madrid como en Viena, y una pieza fundamental a nivel diplomático. Debemos empezar por hablar de, bueno, quién era Margarita de Eril, de qué momento estamos hablando, quién era su familia. La tercera condesa de Eril vive en la época post-Westfalia, cuando comienza a haber ese cambio de la balanza en la hegemonía europea hacia Francia. Le toca también vivir el enfriamiento entre las relaciones de los Austrias hispanos y de los Austrias vieneses, y era hija de Alonso de Eril y Senmenat, que era el segundo conde, su padre, y de Bárbara del Maino, que era una dama de Margarita de Austria-Estiria, que había venido con ella en 1599. Durante los años 1617 y 1623, el padre de Margarita fue virrey en Cerdeña, y precisamente allí nace ella en 1618 en Cagliari. Este condado de Eril, que es uno de los linajes más significativos de la corona de Aragón, le había sido concedido por Felipe III a su abuelo Felipe en el año 1599. En 1629, su padre Alonso vuelve a la corte para intentar que se le concedan una serie de prebendas y sobre todo buscando una encomienda para su hija, una encomienda de la Orden de Santiago. Margarita era la única hija superviviente que le había quedado a Alonso, habían muerto todos los demás, y precisamente él mismo acaba muriendo ese 10 de diciembre, y a partir de ahí comienzan las disputas por el título, porque un tío de Margarita pugnaba por el título del condado de Eril. Al año siguiente, en el año 1630, muere también su madre Bárbara, ella se queda ya huérfana definitivamente, y además, debido a su afección a Felipe IV, en los años de la revuelta catalana le fueron confiscados todos sus bienes, se disgregó la herencia y ella salió definitivamente de Cataluña. Margarita se va a casar 3 veces. En primer lugar, en el año 1636, con el conde de Sedilo, que era Gabino Ignacio Cervellón. Con él tiene un hijo que muere niño. Posteriormente se vuelve a casar con el conde de Cantillana, con Antonio Vicentelo de Leca, en el año 43. Con él va a tener un hijo que se va a llamar Antonio, que va a ser el que heredará posteriormente el condado de Eril, y también se vuelve a quedar viuda y vuelve a casarse una tercera vez, en el que es probablemente su matrimonio más importante, hacia el año 1647, con Alonso de Cardona. Alonso de Cardona, marqués de Castelnovo, era un viudo que también aportó un hijo al matrimonio, y este hombre, aunque no tenía demasiados posibles económicamente hablando, sí que tenía contactos, puesto que es la manera que tuvo Margarita de poder entrar en el círculo de don Juan José de Austria, ya que su marido era el mayordomo de don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV. Curiosamente, esta cercanía, tanto de Alonso como de su esposa, con don Juan José será tal que van a acoger en su casa a una hija natural que había tenido don Juan José, Margarita, que posteriormente profesará en las Descalzas Reales. Esto nos da un poco una idea
de la cercanía que tenía el matrimonio con don Juan José. En septiembre de 1659, Alonso de Cardona muere y deja a Margarita con 41 años, viuda, con 3 hijos en común con él, José, Catalina e Isabel, de los que hablaremos luego, y los 2 que habían aportado, uno cada uno, al matrimonio. 5 hijos en total, una familia reconstruida a la que Margarita tendrá que sacar adelante y que van a ser muy importantes esos hijos en el futuro para tejer esa red familiar, esa red de linaje que va a crear la condesa. En el momento que se queda en esta situación, Margarita de Eril pide ayuda a don Juan José de Austria y lo que hace don Juan José es que le promete seguir pagándole los gajes que le daba a su marido difunto y la introduce en la corte y se convierte en dueña de honor de Mariana de Austria por decreto de 13 de octubre de 1659. En realidad no era la primera vez que Margarita entraba como dama en la corte, porque ya en el año 1630 había estado como menina al servicio de Isabel de Borbón. De hecho, el haber sido dama del Alcázar permitió que en esa pugna que tuvo con su tío cuando murió su padre por el título, probablemente ella se quedó con ese título gracias a su situación como dama palatina. Como decíamos, entra como dueña de honor y esta cercanía con don Juan José va a seguir durante toda su vida, incluido cuando el bastardo real da el golpe en el último cuarto de siglo. La muerte de su marido supone para Margarita su definitiva ruina económica. Ya habían pasado ciertos apuros económicos en vida del esposo, pero a partir de ese momento parece que las cosas le van un poco peor y se salva con el nombramiento como dueña de honor, que después escalará hasta ser camarera mayor de la infanta Margarita, como veremos a continuación. En la foto vemos el historial de gajes de Margarita de Eril, que se conserva en el Archivo General de Palacio, y donde podemos ver a la derecha la fecha en que entra como dueña de honor de Mariana y a la izquierda la fecha en que se va como camarera mayor de la emperatriz a Viena. Cuando es nombrada camarera mayor, eso supone su encumbramiento definitivo. La infanta Margarita era la primera hija que había tenido Felipe IV con Mariana de Austria, había nacido en 1651 y fue prometida con su tío Leopoldo I poco antes de la muerte de su padre, el rey Planeta. Tras muchas vicisitudes, se celebran los esponsales y finalmente la novia sale para Viena en abril de 1666. Pero antes de esa fecha tiene lugar un auténtico juego de tronos en el que fue lo que se convirtió en los nombramientos de la casa de Margarita para acompañarla al imperio. En concreto, el nombramiento de camarera mayor no estuvo exento de polémica, porque para empezar teníamos que preguntarnos qué se necesitaba para ser camarera mayor. Como han puesto de manifiesto numerosos historiadores, y en este punto quiero resaltar sobre todo a la profesora Cordón, el puesto exigía una serie de características en la persona elegida, que fuera una mujer de linaje, una mujer con carácter, una mujer con carisma, que conociera la corte, experimentada. Todo eso lo cumplía la condesa de Eril, aunque también es verdad que tal y como escribió el embajador imperial al emperador Leopoldo, tenía 2 puntos que iban en su contra. No era de la mejor sangre y además era juanista, es decir, afecta a don Juan José. El problema es que Margarita tenía una competidora, que era la condesa de Benavente, doña Antonia de Mendoza, que en aquel momento ya era viuda de don Juan Francisco Alonso Pimentel, del conde de Benavente. La infanta Margarita prefería a Eril, pero el hecho de que fuera muy cercana a don Juan José inclinó la balanza hacia la condesa de Benavente, a la que también iban dirigidas en un principio las simpatías del emperador Leopoldo. Sin embargo, un incidente que decantó el nombramiento a favor de Benavente y en contra de Eril unos meses antes, cuando en un evento lúdico la infanta Margarita se vistió de soldado y usó las armas del bastardo real instigada por la condesa. Este hecho se consideró toda una osadía por parte de Margarita de Eril y al mes siguiente se hizo público el nombramiento a favor de la otra persona que estaba en pugna por él mismo, de Antonia de Mendoza, porque como bien dice Pribram en una obra que tiene sobre la boda de Leopoldo y de Margarita, la condesa de Eril se caracterizó más por el espíritu y genio que tenía que por su amabilidad personal. Como decíamos, la boda de Margarita y de Leopoldo se celebra el 25 de abril del 66. Este matrimonio, que sería un poco quizá el último regalo que le hizo Felipe IV a sus parientes vieneses, un nuevo episodio de estas bodas que alguien ha calificado de gloria y carga para la dinastía.
Tras los esponsales el día 28 salen hacia la costa levantina, donde van a tomar el barco, pero en Denia, en una parada, se desata una epidemia de tercianas que también afecta a la emperatriz y que finalmente acaba con la vida de la condesa de Benavente el 11 de julio de 1666, a los 74 años de edad, además de otras personas del séquito que mueren también por la misma causa. Ante la tesitura de tener que nombrar con prontitud una nueva camarera mayor, se echa mano de la otra contrincante para el puesto y se nombra a nuestra condesa el día 17 de julio de 1666, tras un nombramiento interino de la duquesa de Alburquerque, hasta que la nueva camarera pudiera unirse al séquito. El 20 de agosto del 66 cesan sus gajes de dueña y en esa misma fecha sale para Barcelona, donde se unirá a la comitiva. La acompañan sus dos hijas, Isabel y Catalina, que habían sido nombradas damas hacía ya un año, y también la acompaña su hijo José. Antes de salir, Mariana de Austria, la reina, le da una serie de instrucciones, le pide que intente proteger a su hija de la injerencia de la emperatriz viuda, Leonor de Mantua, que era la madrastra de Leopoldo I y era el cargo femenino más importante del Hofburg, y también que mantenga buenas relaciones con los embajadores españoles, que como veremos Margarita no va a cumplir. En este punto vamos a hablar un poco de sus hijos, que tendrán una gran importancia en el entramado familiar de Margarita. Isabel permanecerá con su madre en Viena y volverá tras la muerte de la emperatriz en 1673. En Madrid contrae matrimonio con el marqués del Águila, con Manuel Antonio de Silva, con quien tiene varios hijos. Y al volver, igual que ocurrirá con su madre, será recibida en el Alcázar con la antigüedad que tenía de dama anterior a irse. Catalina tiene una trayectoria vital totalmente distinta a la de su hermana. Ella se casa en Viena con el conde Antonio Carafa, miembro de una de las familias nobles más poderosas de Nápoles, justo una semana antes de que la familia de la emperatriz salga de Viena de vuelta a Madrid tras su muerte. Catalina acabaría siendo camarera mayor de la emperatriz Guillermina de Brunswick, esposa de José I, y su marido incluso recibirá el Toisón de Oro en 1687. Entonces, de alguna manera, Catalina va a ser la sucesora de su madre en la corte de Viena, ocupará ese lugar preeminente que deja vacío su progenitora. Su hijo José es nombrado gentilhombre de cámara del emperador Leopoldo en 1667, además de recibir otros títulos militares, entre ellos el de general. Era pues un hombre muy cercano al emperador, que recibe de él además un título, el de conde de Cardona, un mes antes de la muerte de la emperatriz Margarita. José se va a convertir en un baluarte en la vida cortesana de su madre. En cuanto a los dos Antonios, su hijo y su hijastro, su hijo Antonio, que es el que tenemos más en el centro, su marido Alonso de Cardona lo había prohijado, había vivido con él y este hombre también tuvo diferentes puestos militares, en este caso al servicio de don Juan José de Austria, igual que su hijastro, también Antonio, que es colocado como gentilhombre de cámara de don Juan José tras la muerte de su padre y después ascendería a caballerizo. Los dos hijos que habían aportado al matrimonio, el marqués de Castelnuovo y la condesa, por tanto, se van a mantener en el ámbito de influencia del bastardo real, mientras que los otros tres que tiene en su matrimonio pasarán al circuito imperial junto a su madre, aunque durante la época previenesa de la condesa de Eril, Antonio trabajó mano a mano con su madrastra para favorecer a su casa y lo siguió haciendo en la distancia tras el viaje de esta a Viena. El séquito de la infanta emperatriz llega a Viena el 5 de diciembre de 1666. De las casi 300 personas que la acompañaban, solo se quedan en Viena un total de 43, más o menos a partes iguales, entre hombres y mujeres, 23 mujeres y 20 hombres, y en la pantalla podemos ver el cuadro de Jan Thomas que se conserva en Viena, que nos muestra el banquete de bodas que se celebró ese día tras confirmar los esponsales en la iglesia de los agustinos. La estancia de la condesa de Eril en Viena como camarera mayor de la emperatriz Margarita va aparejada a tres circunstancias o a tres desafíos que van a afectar sobremanera a su servicio a la emperatriz. En primer lugar, el protocolo no era tan estricto como en Madrid, era mucho más relajado, lo cual va a dar lugar a vacíos de poder y vacíos de precedencia. Había lógicos problemas de integración en otra cultura, de adaptación a otro ceremonial. Y por último, la crisis económica continuada de la familia de la emperatriz, que era como se llamaba a su séquito. Y todo esto aderezado con el fuerte carácter de la camarera y sus frecuentes imposiciones. Ella va a tener también a favor dos factores. Por un lado, que manejaba muchísima información entre Madrid y Viena a través de sus contactos en el Alcázar, lo que la convertía en una
valiosísima pieza de ajedrez, como decía Montalto al principio. Y por otro lado, que tenía dos grandes pilares en su hijo José y en su hijastro Antonio, muy bien posicionadas en Viena y Madrid, respectivamente, y tenía muy buena relación también con Auersperg, cabeza de la facción filoespañola en Viena. Vamos a ver estos tres desafíos uno por uno. En primer lugar, en cuanto al protocolo, que no era tan estricto como en Madrid, este protocolo dejaba muchas rendijas abiertas por las que se intentaron colar otras damas, como la marquesa de Lanzarote, que era dueña de honor, o Leonor de Fajardo, que era la guardadamas. Dado que la precedencia de la condesa de Eril no estaba establecida de forma férrea, utilizaron esta situación para intentar puentearla. Esto, bajo ningún concepto, iba a aceptarlo la camarera mayor y, por tanto, los conflictos se sucedieron. Fueron, por ejemplo, famosas y conocidas las discrepancias con la embajadora española, la condesa de Castellar. Con este matrimonio, a pesar de las admoniciones de Mariana de Austria antes de su partida para que se llevara bien con ellos, no tenía buenas relaciones y, además, se vieron enturbiadas estas cuando, una vez en Viena, la Eril no quiso respetar la orden de Mariana, que cediera la precedencia en todo caso a la Castellar, independientemente del parecer del emperador. Castellar, el embajador, escribió muy indignado a la reina a Madrid y Leopoldo, el emperador, le dio la razón a la condesa de Eril. Lo de las precedencias no era un tema baladí que pudiera parecer. Quien tenía la precedencia tenía la influencia o al menos el contacto más estrecho. Esto en temas diplomáticos, por ejemplo, era muy significativo, ya que medía las relaciones entre los monarcas representados y, por tanto, el monarca cuyo representante cedía la precedencia de alguna manera quedaba menoscabado. En febrero de 1670, el embajador Castellar se queja también de que no le habían invitado a una comedia en los aposentos de la emperatriz y sí a las esposas de otros diplomáticos. En este caso, de nuevo, el emperador lo tiene claro y le vuelve a dar la razón a la condesa de Eril. En una carta privada a su embajador en Madrid le dice en latín: Eril es inocente y Castellar es el que está equivocado. La inquina de Eril contra los Castellar se mantendría incluso después de la salida de estos de Viena. Tras morir la pequeña archiduquesa Mariana a principios de 1672, una niña que tuvieron Leopoldo y Margarita, Eril argumenta en la corte que la culpa había sido de la comadrona y que la comadrona había venido recomendada precisamente por la embajadora Castellar. Esto finalmente conlleva que se cambie de comadrona para el siguiente embarazo, en el transcurso del cual va a morir la emperatriz Margarita por una infección de tipo respiratorio. La nueva comadrona, además, venida de España, elegida a medias entre el embajador Potin y la reina, llega una vez que la emperatriz ya ha fallecido. También tuvo un enfrentamiento importante con la marquesa de Lanzarote cuando se le da la llave de gentilhombre de cámara a su hermano, don Álvaro de Bazán, un nombramiento de nuevo promovido por el embajador español Castellar, que estaba en todas partes. Como no se llevaba bien con él, Eril estalla, ve cercenada su posición y en diciembre del 69 escribe un memorial al emperador y amenaza con irse de la corte, con irse ella y con irse su hijo, que hemos dicho que era una persona muy cercana a Leopoldo. Dice que se va si no se le reintegra su autoridad, que ella considera lesionada por este hecho, además de pedir que la marquesa de Lanzarote fuera expulsada. En este momento, algunos sirvientes de la emperatriz, como el médico, el sangrador, el secretario, el confesor, dicen que si se expulsa a la marquesa, ellos también se van. Por tanto, la apuesta está alta. ¿Pero qué hace el emperador ante este invite? Pues emite un decreto en que deja claro que la condesa de Eril es la primera en el escalafón palatino de servicio a la emperatriz y que puede sentarse en las ceremonias detrás de ella y que además todos los papeles dirigidos a la emperatriz tienen que pasar primero por sus manos. Lógicamente aquí la camarera mayor apostó todo al rojo porque el emperador podía haber decidido en su contra, pero de nuevo no lo hizo porque la condesa y su hijo eran un activo muy preciados, los dos, para Leopoldo I, un buen portillo en Alemania, como diría el duque de Montalto en la carta que abría esta ponencia. El segundo reto eran los problemas de integración. La condesa de Eril llegó al Hofburg y aisló a la emperatriz en un círculo totalmente hispanizado en el que ni siquiera hablaban alemán, a pesar de que Margarita sí que había intentado estudiarlo, porque en Madrid la esposa del embajador imperial le había regalado una gramática alemana para que se fuera haciendo a la idea, pero nunca llegó a expresarse en este idioma. El otro círculo que había en el Palacio Imperial era el italianizado de su suegra, entre comillas, Leonor de Mantua, que era la mujer, como decía antes, de mayor rango real hasta su llegada, y esto provocó no pocos problemas que Leopoldo cuenta en su correspondencia. Querían cambiar costumbres, querían cambiar horarios, querían cambiar comidas y hacerlo todo al modo español. Según Isaías Pufendorf, un diplomático sueco, había suspicacias a todo lo español y la odiaban. Podemos ver ahí un extracto de sus memorias donde dice: la Cámara de las Mujeres Españolas la había rodeado de tal manera
que los alemanes tenían poco o ningún acceso a ella y no le permitían hablar una palabra de alemán cuando estaba con ella la camarera mayor, contra quien iba el odio del pueblo nada menos, dice. Esto, como han puesto de relevancia ya algunos historiadores, y Viena entre Madrid y otra potencia. De hecho, solo consta una boda, la de Cristina de Monroy con el conde de Saurau, que era gobernador de Graz, un señor viudo. Cristina se quedará en Viena y además bastante bien posicionada económicamente tras la muerte de su marido. También al hilo de estos problemas sobre el ceremonial, tenemos la cuestión del besamanos a la emperatriz viuda, madrastra de Leopoldo. El emperador impone que las damas de la emperatriz besen la mano de Leonor de Mantua y la condesa de Eril dice que de vuelta Leonor de Mantua bese la mano de la emperatriz. En este caso, Leopoldo se niega a ello. Pero quizá el desafío más importante que tuvieron fueron los problemas económicos continuos que se agudizaron a partir de 1669. Hay que tener en cuenta que este hecho provocaba la burla en la corte y afianzaba esa brecha de autoridad que la condesa de Eril consideraba erosionada, de ahí que insista tanto en que se le rehabilite su autoritas a Leopoldo. Ella quería que Leopoldo apuntalara al ceremonial, que la pusiera en su lugar y que cesara la imagen de debilidad que el asunto le provocaba. Por eso empieza a escribir a Madrid, escribe al embajador Potin pidiendo ayuda económica. La propia emperatriz Margarita también escribe a su madre pidiendo lo mismo. En este caso, como bien dice Luis III Casado, esta situación financiera mísera era simplemente un signo de la pérdida de reputación de la familia española que amenazaba incluso a la imagen de la propia emperatriz. El esfuerzo bélico de la guerra de devolución, de las paces con Portugal, había demolido las arcas no demasiado abundantes en todo caso. En la correspondencia entre Leopoldo y el embajador Potin hay numerosas referencias por parte del emperador a la lastimosa situación del séquito de su esposa. Finalmente, se decide que las rentas de Nápoles se envíen como remesas, pero el embajador Castellar se las queda como pago a sus propios gajes atrasados, situación que propicia su relevo. Curiosamente, el embajador que viene luego, que es Balbasés, volverá a hacer algo parecido. Aquí cabe preguntarnos por qué salía siempre indemne de estas luchas cortesanas, por qué salía siempre beneficiada de estos rifirrafes que, como dice Villaurrutia, al conde de Peñaranda llamaba entremeses de damas. Pues como hemos comentado antes, primero por la información que manejaba entre Madrid y Viena a través de sus contactos, porque los lazos entre Madrid y Viena eran un potente instrumento sustentado por un lado por las relaciones familiares y dinásticas y por otro lado por el credo político y religioso que compartían. La información privilegiada que tenía la camarera procedente de Madrid por las relaciones epistolares que tenía con Potin, con la marquesa de Valdueza, que era la camarera de Mariana, esa información era muy valiosa para Leopoldo y ese protocolo que exigía doña Margarita de Eril no era más que el español, algo que el emperador quería potenciar, puesto que reforzaba la imagen de heredera de la monarquía hispánica que tenía su mujer en Viena. De hecho, precisamente esta imagen se fomentó también a través de la propia vestimenta. Nadie que viera a la emperatriz vestida con un guardainfante podía olvidar que era hija de Felipe IV y como tal posible receptora de su herencia. Por tanto, la condesa era un bastión de las aspiraciones futuras del emperador Leopoldo y una carta que podía jugar útilmente en el futuro. De ahí que, aun aceptando los defectos que tenía, siempre la defendía, llegando a afirmar en un momento dado el emperador que si Eril tenía defectos, el resto de las personas tenían muchos más. A la vez, la red familiar tenía a su hijo José y a su hijastro Antonio de Cardona, con buenas posiciones tanto en Viena como en Madrid. De hecho, el hijastro de Margarita había vuelto a Madrid a interceder por su madrastra tras el grave incidente con la marquesa de Lanzarote, aquel en que Eril amenaza con irse y quiere que sea expulsada la marquesa. Él intenta que la releven, tal y como le había pedido el emperador, pero no lo logra conseguir. La dueña de honor finalmente nunca sale de Viena, aunque finalmente dos sirvientes sí que lo hacen, de los que habían amenazado con hacerlo. El médico y el confesor, que son sustituidos por otras dos personas. El 12 de marzo de 1673, la emperatriz muere y no cabe duda que la muerte de esta emperatriz, aparte del aspecto personal, fue un hachazo en su carrera profesional, puesto que la condesa en concreto pierde mucho de lo que tiene que volver a Madrid en espera de que se la acoja. En un principio pretende quedarse en Viena al servicio de la emperatriz viuda y también pretende quedarse como aya de la archiduquesa María Antonia, la única hija que le había quedado a Margarita. La emperatriz Margarita en su testamento encomienda a sus damas, ahí podemos verlo en la imagen, encomendamos con toda singularidad al señor emperador
nuestro tío y a la señora reina de España, nuestra madre, las personas de la condesa de Eril, nuestra camarera mayor, de la marquesa de Lanzarote, señora de honor, y sigue hablando de otras damas a las que encomienda su madre. Finalmente, el séquito de la emperatriz sale el 28 de septiembre de 1673 del Hofburg, 6 meses después de la muerte de su ama y apenas 15 días antes de la nueva boda del emperador. En su vuelta a Madrid, llega en el año 74, se le renuevan los gajes como dama más antigua de Mariana de Austria, y 3 años después tiene lugar el golpe de don Juan José que la obliga a significarse, y lo hace a favor del hombre a quien conoció al casarse con su tercer esposo y que le ha protegido en los momentos difíciles. La condesa siempre ha sido juanista y pretende seguir siéndolo. Para ella, las redes familiares van por delante de la red de afecto y de servicio con la reina y con la emperatriz. Mariana se va a Toledo y Eril se queda en Madrid, con un movimiento que nos antoja un poco como de traición a Mariana de Austria. Tras la muerte en 1679 del hijo bastardo de Felipe IV, Mariana vuelve a Madrid, pero entre ellas nunca se va a ver una animadversión por parte de la reina hacia su sirvienta de tantos años. El 1 de mayo del 95, justo un año antes de que muera Mariana de Austria, la tercera condesa de Eril muere en Madrid a los 77 años. Priorato, que es un cronista de Leopoldo I, regala a Margarita Teresa de Eril un último papel en su panegírico sobre el emperador, ya que la coloca a la cabecera de la cama de la emperatriz moribunda como receptora de unas reflexivas palabras por parte de la misma en sus últimos momentos. Sin duda, un broche adecuado para una mujer que vivió su vida al servicio de los Austrias y de su propio linaje. Y finalmente, para concluir, fue una mujer que fue de fuerte carácter, que muestra desde el inicio de su carrera palatina al servicio de Mariana de Austria y que se posiciona como un importante puntal en los intereses del imperio. Crea una red de parentesco a través de sus hijos que afianza su poder en Viena. Como jefa de la casa apostó por la lealtad a su linaje y a don Juan José antes que la lealtad a Mariana de Austria una vez muerta la emperatriz, y esa vinculación con la corte en ambos sentidos fue la herencia intangible que le dejó a sus hijos, todos ellos con importantes puestos al servicio del imperio o de la monarquía hispánica.